vamos a empezar con lo que son ecuaciones cuadráticas, que esto ya nosotros lo hemos trabajado, digámoslo así, bastante, que son las expresiones en las que aparecen de esta manera, ¿verdad? Que viene un numerito con x a la 2, otro numerito con x y un numerito sin x igual a 0. Igual en este caso vamos a usar la calculadora, ¿verdad? Que usamos el modo 5.3, antes la usábamos para factorizar, ahora lo vamos a hacer para encontrar las soluciones. Pero además de todo, nos vamos a aprender esta formulita que es la del discriminante, que es este triangulito. Nosotros vamos a llamarlo discriminante, y el discriminante es un valor que vamos a calcular con la calculadora, y nos va a decir si una ecuación tiene dos soluciones reales, tiene una sola solución, o si no tiene soluciones del todo. Esta fórmula es importante que se la aprendan, la fórmula general. Vamos a hacer un solo ejercicio así, con fórmula general, para que ustedes vean de qué trata este asunto de la fórmula general. Y es lo mismo que hace la calculadora, pero a pie. O sea, cuando la calculadora nos dice x1 da tanto y x2 da tanto, entonces esta es la forma en la que se hace a mano, ¿verdad? Esta sería la forma de hacerlo a mano. Entonces vamos a hacer una. Aquí vienen algunas ecuaciones cuadráticas, pero como que vienen más complejas. Entonces vamos a hacer una de las sencillas, aplicamos la fórmula general y luego hacemos una de estas complejas y las resolvemos con la calculadora para que ustedes vean la forma en la que se resuelve eso. Ok, entonces vamos a hacerlo primero por fórmula general. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros nos van a dar una ecuación, pongamos, vamos a ver una que tal vez aquí en la antología está aquí. Ok, aquí tenemos algunas de la antología. Ahora una que tenga soluciones, 3x a 2, 5. Ahora a ver, para buscar la calculadora. No la encontré. Bueno, vamos a hacer una aquí rápidamente. Pongamos x a la 2 más 6x menos 7 igual a 0. ¿Ok? Esta es una ecuación cuadrática. Recordemos de que por qué se llama cuadrática, porque el x que trae el exponente más grande viene elevado a la 2. Entonces es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas nosotros ya habíamos aprendido a determinar quién era A, quién era B y quién era C, ¿verdad? Entonces en este caso A es el numerito que viene aquí acompañando a la x a la 2, que no está, y cuando no está decimos que es 1. Luego el B es el numerito que viene acompañando a la x, que en este caso vale 6. Y por último C, que en este caso es el que no tiene x, que vale menos 7. Entonces, igual este es el primer paso, ¿ok? Siempre vamos a tener que sacar los términos A, B y C para poder determinar cuáles son las soluciones de esa ecuación, porque al final de cuentas en estos ejercicios lo que nos van a pedir es que encuentre el conjunto solución. Nos van a decir encuentre el conjunto solución de esta ecuación, o también nos piden la solución de esa ecuación o las soluciones. Entonces el primer paso de nosotros siempre va a ser encontrar A, B y C. Una vez que ya tenemos A y B y C, vamos a encontrar como segundo paso el discriminante. El discriminante responde a la fórmula, ¿verdad? El discriminante, este triangulito significa discriminante, y responde a la fórmula B a la 2 menos 4 por A por C. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Nosotros no nos vamos a complicar. Ya la matemática tiene su dificultad, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a complicar con eso. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya nosotros sabemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces donde está B vamos a poner unos paréntesis, menos 4. Donde está A vamos a poner unos paréntesis, y donde está C vamos a poner unos paréntesis. O sea, cambiamos las letras por unos paréntesis que se abren y se cierran. Entonces donde estaba B, aquí vamos a poner el valor de B.
pero ya dijimos que B vale 6. Donde estaba A, vamos a poner el valor de A, que ya dijimos que vale 1. Y donde estaba B, perdón, C, vamos a poner el valor de C, que en este caso es menos 7. ¿Ok? Entonces en este ejercicio tenemos que el discriminante va a ser igual a 6 elevado a la 2 menos 4 por 1 por menos 7. Pero como les decía, nosotros nos vamos a complicar con esto. Nosotros nos vamos a ir aquí a la calculadora normal, ¿verdad? Y ponemos justamente esta parte que está aquí. Ponemos paréntesis 6, cerramos paréntesis, elevado a la 2, menos 4, paréntesis 1. A esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de sustitución. Estamos haciendo una sustitución y lo escribimos exactamente igual a como lo teníamos aquí. Entonces le damos igual y aquí nos dice que el discriminante es igual a 64. Ya con solo eso tenemos un dato importantísimo. Y aquí en el material de la semana pasada viene ese dato. Y ese dato lo que nos decía era lo siguiente. Nos decía lo siguiente. Aquí arriba dice. Si el discriminante aquí, si el discriminante es un número mayor que 0, ¿verdad? Aquí está diciendo que lo que nos dio en el triangulito es un número más grande que 0, entonces vamos a encontrar dos soluciones reales diferentes, o sea, nos van a dar dos numeritos. Cuando hagamos todo el procedimiento en el conjunto solución, vamos a encontrar dos números, o sea, un x1 y un x2. Si el discriminante me da 0, entonces solamente vamos a encontrar una solución, solo un numerito. Y si el discriminante me da un número negativo, o sea, menor que 0, esto que aquí diga triangulito menor que 0 quiere decir que si es negativo, si el número que me da en el discriminante es negativo, entonces la ecuación no tiene solución y nosotros no vamos a hacer nada más, simplemente vamos a poner solución, el conjunto vacío así, o solución, el conjunto vacío así, cualquiera de esas dos. ¿Ok? Entonces, repito, si aquí este número nos da negativo, ahí terminamos, no hay que seguir. Pero si este número nos da 0, sí hay que seguir. Y si este número nos da positivo, sí hay que seguir. La diferencia es que si el número nos da 0, entonces solamente vamos a resolver una de las dos partes de la fórmula general, que es lo que sigue. ¿Ok? Entonces el primer paso, encontrar quién es A, B y C. El segundo paso, para resolver una ecuación cuadrática, es encontrar el discriminante. Y el tercer paso, que este es el final, es encontrar la fórmula general o aplicar la fórmula general. La fórmula general al principio a uno le cuesta aprendérsela, ¿ok? Pero hay que aprendérsela. La fórmula general es el número que estamos buscando, o sea el x1, es igual a menos b más la raíz de lo que me haya dado el discriminante dividido entre 2 multiplicado por a. Así es como se saca la fórmula general. Y la fórmula general tiene dos valores. El x1 es así, menos b más la raíz del discriminante menos entre 2 por a. Y el x2 es exactamente lo mismo, igual, nada más que en vez de ir aquí un más, se pone un menos. Esa es la única diferencia entre el x1 y el x2. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. La primera solución va a ser igual. Entonces, ¿quién era B? Bueno, ponemos menos paréntesis y adentro de ese paréntesis vamos a poner quién es B. Raíz y discriminante. Entonces, adentro de la raíz vamos a poner unos paréntesis y ahí vamos a poner el valor del discriminante. Entre 2 por A y donde está A ponemos unos paréntesis. Entonces, la regla de la sustitución, o sea, digamos, siempre que tengamos que hacer una sustitución, lo que vamos a hacer es que en donde está la letra que tenemos que sustituir ponemos unos paréntesis. Entonces aquí estos paréntesis me representan la B, estos me representan el discriminante y estos me representan la A. Entonces yo nada más tengo que meter esos datos ahí, que son los que ya yo encontré. B, dijimos que B vale 6, entonces aquí pongo 6. El discriminante, aquí lo encontramos, vale 64. Y A, ya lo habíamos encontrado, es 1. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Sí. Disculpe, perdí, porque era que C valía 6.
Ok, B vale 6, ¿verdad? Porque todo sale de aquí, el ejercicio original que nos dan. ¿Verdad? El ejercicio original que nos dan, nos dicen que la ecuación que tengo que resolver es esta. O sea, a mí el ejercicio solo me da esto. Y me dice, resuelva esa ecuación. Entonces recordemos que esa ecuación, el primer valor que viene aquí es A. Como no viene nadie, es un 1. El segundo valor, el que está a la par de la X, ese es el B. Entonces en este caso B vale 6. Y el que no trae X es el valor de C. Entonces C vale 7. Ok. Entonces. Profe, siempre se va a colocar aquí así, B, A y C. Sí, siempre es A, B y C, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer, porque a veces la ecuación viene desordenada. Por ejemplo, a veces viene así. 3x más 6x a la 2 menos 8 igual a 0, por ejemplo. Entonces ve que viene desordenada porque el que trae x está de segundo. Entonces yo lo que hago es que la ordeno. Pongo 6x de primero, luego pongo el 3x y por último pongo el menos 8. Entonces yo ya sé que ese va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos eso, yo me vengo a la calculadora y voy a transcribir a la calculadora esto que yo tengo aquí exactamente igual a como está ahí. Entonces pongo fracción, ¿verdad? Para poder tener las dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Esta parte no se escribe, ¿verdad? En la calculadora, solo los números. Entonces ponemos menos, paréntesis, el 6 adentro del paréntesis, más raíz, paréntesis, el 64 adentro de los paréntesis, bajo, ¿verdad? Con las flechitas de aquí, bajo para irme al denominador y pongo 2 paréntesis y adentro del paréntesis 1. Le doy igual y me dice que en este caso el resultado es igual a 1. ¿Ok? Y vean qué sencillo, vamos a calcular el x2. Porque el x2 es exactamente lo mismo, es exactamente los mismos números, la misma raíz, todo igual, con la única diferencia de que aquí había un más y ahora yo voy a poner un menos. Eso es todo. Entonces yo me vengo aquí a la calculadora, no borro nada y con la flechita para la izquierda me devuelvo y borro este más, pongo un menos y le doy igual. Y me dice que entonces el x2 es igual a menos 7. Entonces vean que sencillo, digámoslo así, se ve como enredadillo todo ese montón de números, pero al final de cuentas es algo bastante simple porque yo ya encontré lo que quería. ¿Qué es lo que yo quería? Saber cuánto vale x1 y saber cuánto vale x2. O sea, todo este trabajo, todo este trabajo era para averiguar cuánto me daba el primer x y cuánto me daba el segundo x. Entonces yo ya resolví esa ecuación. Entonces yo me vengo aquí a la respuesta. Aquí yo me vengo y pongo respuesta. ¿Verdad? Respuesta. Y pongo conjunto solución. Esa S significa conjunto solución. Es igual. Abro llaves, cierro llaves y pongo una coma en el medio. De primero, si hay uno negativo y uno positivo, entonces de primero voy a poner el negativo y de segundo voy a poner el positivo. Si los dos son negativos, entonces pongo el más negativo de primero, o sea, digamos entre menos 100 y menos 50 es más negativo o menos 100, ¿verdad? Más grande, más negativo. Entonces iría primero menos 100 y luego menos 50. Y si los dos están positivos, entonces pongo el más grande de segundo y el más pequeñito de primero. Ok. Ahora, todo esto nosotros nos lo podemos ahorrar. Voy a borrar esto para que no confunda. Por ejemplo, que el ejercicio me pregunte cuál es el conjunto solución de esa ecuación. Pero no me pide que yo haga el procedimiento. No me pide que yo haga todo esto así, discriminante y fórmula general. Cuando nos piden que hagamos todo, nos dice por fórmula general encuentre las soluciones de esa ecuación. Entonces, si no me lo pide y es un marcar con X, por ejemplo, entonces yo me vengo a la calculadora y pongo modo menos 2, ¿verdad? Lo que hicimos para la clase pasada. Y aquí ven que aquí ya viene en forma de ecuación, viene x2, x y 0. Entonces yo lo que voy a hacer es ir metiendo los valores de a, b y c en orden.
Entonces, A es 1, le doy igual, ya me quedo ahí, 1x a la 2. B es 6, le doy igual. Y C es menos 7, nunca debo olvidarme del negativo, menos 7, le doy igual. Entonces, si ustedes ven, yo ya cargué los datos en la calculadora de manera correcta, 1, 6 y menos 7. Le doy igual y entonces la calculadora me va a decir quién es x1. x1 vale 1, aquí está. Todo el procedimiento que nosotros hicimos, la calculadora me lo da de inmediato. Le vuelvo a dar igual y me dice que x2 es menos 7. Entonces, si por ejemplo el ejercicio a mí me pidiera el conjunto solución, yo no tengo que hacer todo esto, sino que lo hago en la calculadora y yo ya tengo quién es x1 y quién es x2. Aquí no hay que cambiar signos, no hay que hacer nada de eso, porque no estamos factorizando. Aquí me están pidiendo cuál es el x1 y cuál es el x2 y entonces los estamos dando, ¿verdad? Simplemente lo que me dice la calculadora, eso es. Y más adelante vamos a ver otra cosa. Aquí me va a decir que cuál es el mínimo o máximo, ¿verdad? Dependiendo de la función, porque esta función, ahorita vamos a ver que es una función, perdón, una ecuación, sí, una función, que es cóncava hacia arriba. Entonces ya tenemos que va a tener un mínimo que es en menos 3. Y me va a decir que también el y de ese mínimo, la altura es menos 16. O sea, el anterior es el eje de simetría y en este caso este es el y, el punto mínimo. Y me parece que daba algo más, no, solo esos dos valores nos está dando esa calculadora. Hay algunas calculadoras que dan algunos otros valores. Bueno, entonces en resumen, si el ejercicio me dice encuentra el conjunto solución, así me preguntan cuál es el conjunto solución, o me preguntan cuál es la solución o las soluciones de esta ecuación, que esta verde fue lo que me dieron, nada más, todo lo demás fue lo que yo tuve que hacer. Entonces lo que hago es que primero tengo que encontrar A, B y C, segundo encuentro cuánto vale el discriminante y aquí con el discriminante determino. Si me dio en el discriminante un número positivo, sigo, ¿verdad? Hago la fórmula general y busco x1 y x2. Si me dio 0, si el número que me da aquí es 0, entonces sigo adelante también, pero nada más calculo el x1, porque esas cuando tienen 0, cuando el valor ahí es 0, el del discriminante, solo tienen una solución, entonces nada más aplico el x1. Y si me da negativo, no hago nada más, ahí termina el ejercicio. Si aquí me da menos 10 por decir algo, o me da menos 7, o me da menos 1000, lo que sea, entonces ya no sigo, no hago la fórmula general, sino que digo que la respuesta es el conjunto vacío. Entonces digo, la solución es el conjunto vacío, de esta manera, o también puedo decir que la solución es el conjunto vacío. Cualquiera de las dos significan conjunto vacío, y lo que me están diciendo es que no hay soluciones, ¿verdad? Ese caso solamente si aquí me diera negativo, ¿ok? Entonces si me da 0 o me da positivo, debo seguir. La diferencia es que si me da cualquier número positivo, tengo que hacer x1 y x2, y que si me da 0, entonces nada más hago x1 porque nada más va a tener una solución. Si me da negativo, entonces ahí termino, no tengo que hacer nada más y digo que la solución es el conjunto vacío, ¿ok? Entonces esa es la primera aclaración que quiero hacer aquí con respecto a las ecuaciones cuadráticas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo es Profe, que si no puedo verlo pudiera bien porque, perdón, es que todavía no he llegado a mi casa, entonces hay como demasiada bulla, no he podido escuchar bien. ¿Usted sube esa clase ahora, profe? Sí, si todo sale bien, ahora la subo. Se supone que se está grabando aquí, sí, ahí se está grabando. Perfecto, profe. Sí la estoy viendo, pero no se escucha muy bien por el ruido. Entonces, pero tal vez en 5 o 10 minutos ya estoy llegando a mi casa. Ok, está bien, excelente. ¿Alguien más? Pues yo le decía que si pudiera hacer otro, se lo agradecería mucho para ver si se me aclaran un poco más. Ok, está bien. Vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez vamos a hacer, bueno, voy a hacer un ejemplo sencillo todavía y luego vamos a resolver uno que viene ahí en el material, que viene como un poquillo más complicado para que ustedes vean que cómo se haría también. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Digamos,
Dame un momentito aquí para poner uno diferente. Ok, vamos a ver, vamos a resolver este. Esto puede venir con cualquier letra, no necesariamente con la X. Puede venir, por ejemplo, con la Y, que diga 2y a la 2 más 13y más 15 igual a 0. Ok, voy a ponerla desordenada un momentito para que ustedes vean cómo se haría. Vamos a ver, digamos que diga 13y más 15 más 2y a la 2 igual a 0. ¿Okay? Digamos que dijera así. Entonces, a veces uno se confía, digamos, en la posición en que viene la ecuación y uno dice, ah, bueno, este es el A, este es el B y este es el C. Si yo lo hiciera de esa manera, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque no es en el orden en el que viene, ¿verdad? Sino que el A siempre va a ser el que acompaña el Y a la 2. O sea, yo me tengo que fijar dónde está el término con Y a la 2 o X a la 2, ¿verdad? Con la letra a la 2, y ese va a ser el A, va a ser el que viene a la par, ¿verdad? El B siempre va a ser el que venga con la letra elevada a la 1, o sea, que no traiga exponente, como en este caso. Entonces, este de aquí va a ser el B. Y el C es el que no trae letra, ¿verdad? Entonces el C siempre va a ser el número, independientemente de la posición en la que venga, va a ser el número que venga sin letra, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy claro y hay que tener mucho cuidado, porque podría ser que nos embarquemos y entonces obviamente todo el ejercicio me sale mal, ¿verdad? Entonces vamos a resolver esta así como viene, ¿verdad? Entonces ahora sí, aquí está ordenado, aquí está el Y a la 2, entonces este es el A vale 2, este es el Y, ¿verdad? El que viene elevado a la 1, entonces este es el B vale 13, y en este caso el C es el número que no trae letra, vale 15, ¿ok? Así serían esos tres valores. Entonces vamos a hacerlo por fórmula general. Entonces el primer paso, bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Este es el primer paso. Siempre tenemos que calcular quién es A, bueno, identificar quién es A, quién es B y quién es C. El segundo paso va a ser determinar el discriminante. Es importantísimo sacar el discriminante, ¿ok? Es el segundo paso, siempre hay que hacerlo de segundo. Y el discriminante es B a la 2 menos 4 por A por C. Este triangulito significa discriminantes. Para no escribir toda la palabra discriminante, entonces ponemos ese triangulito. Entonces vamos a decir que el discriminante es igual. Para hacer sustituciones, entonces donde están las letras, las intercambio por unos paréntesis. Cada letra se cambia por un juego de paréntesis, ¿verdad? Abre y cierra paréntesis. Y adentro de esos paréntesis vamos a poner los valores que ya encontramos. Entonces el B vale 13, entonces dentro de este paréntesis ponemos 13. El A vale 2, entonces adentro de este paréntesis ponemos 2. Y el C vale 15, entonces aquí ponemos 15, ¿ok? Y aquí no nos vamos a complicar a hacer esto manualmente, sino que simplemente yo voy a poner que el discriminante da y me vengo a la calculadora. Para salir de este modo, recuerden, modo 1. Entonces ponemos paréntesis 13 elevado a la 2 menos 4 paréntesis 2 y paréntesis 15. Entonces siempre esa fórmula es B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces lo doy igual, me da 49. Me dice que el discriminante es 49. Entonces, ¿qué opción me dio? Me dio la opción en la que el discriminante me da positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, tiene dos soluciones. Sí tengo que seguir, ¿verdad? Voy a encontrar dos soluciones, que va a ser el x1 y voy a encontrar el x2.
Por lo tanto, tengo que calcular la fórmula general, que sería el tercer paso y final. La fórmula general. Ok, entonces la fórmula general es una formulita, por eso se llama fórmula, ¿verdad? Que es de la siguiente manera. El primero x o el x1 es menos b más la raíz de lo que me haya dado el discriminante entre 2 veces lo que me haya dado a. Entonces yo pongo x1 es igual a menos, y pongo paréntesis, más la raíz, y adentro pongo paréntesis, entre 2 y cambio la a por unos paréntesis. Entonces ahora nada más lo que voy a hacer es meter los valores. ¿Quién era b? B es 13, entonces aquí pongo 13, ¿verdad? Porque aquí me dice b. Discriminante, ¿cuánto me dio? 49. Por eso no podemos hacer la fórmula general sin el discriminante. Es necesario primero hacer el discriminante y luego la fórmula general. Y por último a vale 2. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos y metemos esta parte exactamente así como viene, la metemos en la calculadora. Entonces ponemos fracción de primero para poder tener la parte de arriba y la parte de abajo. Paréntesis, y adentro de ese paréntesis vamos a poner el 13. Más raíz, y adentro de la raíz unos paréntesis con un 49 adentro. Cierro paréntesis y bajo. Y abajo voy a poner 2 paréntesis y adentro un 2. Y le doy igual. Y en este caso me dice que x1 es igual a menos 3 medios. Y ojo, aquí no tengo que hacer ningún cambio. O sea, ya esa es la respuesta. Ese es el x1. Entonces yo ya tengo el x1. Y el x2 no nos vamos a complicar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el x2 es exactamente lo mismo que ya tenemos en la calculadora. Entonces yo me vengo aquí a la calculadora y voy a utilizar la tecla hacia la izquierda, me devuelvo hasta donde está el más. Borro el más con la tecla del y lo cambio por un menos. Eso es todo lo que hay que hacer. Y le doy igual. Y me dice que x2 vale menos 5. ¿Ok? Entonces esta es la segunda solución de esa ecuación. Entonces ya tenemos las dos soluciones. Entonces ya yo lo que tengo que hacer nada más es venir y dar la respuesta. Entonces para dar la respuesta en estas ecuaciones se dice solución es igual, abro llaves y pongo siempre, si hay uno negativo y uno positivo, entonces pongo primero el negativo y luego el positivo. Si los dos están negativos, entonces pongo el más negativo, o sea el más grande, digámoslo así, negativo, que sería menos 3, menos 5, y el siguiente sería menos 3 medios. Si no lo ponen en orden no importa, eso no les va a afectar, pero sí se acostumbra a ponerlo en orden. Pueden ponerlo desordenado, que está bien la respuesta. Entonces ya ahí terminamos. Ahora, si yo quisiera saber si las hice bien, por ejemplo, que me hubieran pedido todo este ejercicio en el desarrollo, y yo quiero saber si la tuve buena, entonces nos venimos a modo menos 2 y vamos a meter a, b y c. Entonces ya dijimos que a vale 2, que b vale 13 y que c, y que c vale, ¿cuánto dijimos? 15. Ahí hay un errorcillo que estoy cometiendo y ahorita lo arreglamos. Y le doy igual y me dice que la x1 vale 3 medios, ahí está, y que la x2 es igual a menos 5, ahí está. Entonces yo ya sé que lo hice bien, que la tengo buena y que lo que escribí está bueno. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Que el ejercicio original venía en términos de y. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer aquí es que cuando estoy calculando el x1 y x2, en realidad tengo que mantener la letra que me están usando, y1 y y2, ¿verdad? Bueno, aquí era y1. Y aquí también las soluciones no van a ser x1 y x2, sino que van a ser y1 y y2. Ya en esta otra parte de aquí abajo no cambia nada, porque aquí uno simplemente pone solución y pone los dos números que le dio, ¿verdad? Entonces esa sería la forma en la que se hacen esas ecuaciones cuadráticas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Profe? Sí.
Eso de modo 2.2 es para revisar si si todo lo que ya hicimos está bien, nada más para eso. Digamos, si la pregunta es de desarrollo, pues me va a servir solo para revisar, ¿verdad? Porque ahí no me dice todo esto, ¿verdad? O sea, en el desarrollo tiene que aparecer toda esta parte de aquí y todo esto, ¿verdad? Pero, si, como les decía antes, si esto fuera una pregunta de marcar con X, por ejemplo, y nada más me están preguntando que cuáles son las soluciones, yo para qué voy a hacer todo esto si la calculadora me lo da, ¿verdad? Entonces la calculadora me puede servir también para encontrar las respuestas, pero el asunto es, si me piden todo el desarrollo, o sea, si me piden que haga todos los pasos, de ahí no hay quite, tengo que hacer todo esto. Pero si no me lo piden, como de marcar con X o una respuesta corta o así, entonces nada más me voy directamente a la calculadora y ya con esto encuentro la solución. Con esa función modo 2.2. Sí, modo menos 2.2. En esta calculadora, ¿verdad? En la calculadora blanca. Recordemos que en esta otra calculadora, en la de tapa gris, para entrar ahí es modo 5.3. Sí, esa digamos en la calculadora blanca, en esta, ¿verdad? En la otra calculadora es modo 5.3. Entonces, dependiendo de la que usted tenga, si tiene esta, entonces modo menos 2.2. Y si tiene esta, modo 5.3. Esta blanca es la más nueva que ha salido, ¿verdad? Sí, esa es la más Bueno, nueva. una de... Sí, tiene Sí, la tapa blanca. Sí, esta es. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Ok, entonces voy a hacer una aquí rápidamente para que ustedes vean los otros dos casos. No quiero detenerme demasiado aquí porque quiero entrarle también a la parte de estadística. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trinomios cuadráticos? O sea, ¿qué pasa cuando solo me da una respuesta? Vamos a ver. Digamos que me dan lo siguiente: 4 a la 2 más, vamos a ver, digamos 4 por 2 por 3, 6 por 2, 12 a más 9 igual a 0. ¿Ok? Digamos que tenemos eso así. ¿Ok? Y entonces me dicen encuentre, de nuevo el ejercicio es encuentre el conjunto solución. Entonces, si esto fuera a marcar con X, yo lo hago directamente con la calculadora y ya, no me complico. Pero vamos a hacer todo el desarrollo para que ustedes vean cómo se haría. Entonces, lo primero, recuerden, es encontrar A, B y C. Aquí está ordenado. Este señor es A, o sea, el 4. El B es 12. Y el C es 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya tengo A, B y C, voy a calcular el discriminante. Entonces, discriminante es igual a B a la 2 menos 4 por A por C. Y no voy a hacer toda la sustitución aquí, sino que la voy a hacer directamente en la calculadora. Entonces voy a poner paréntesis. Profe, sí. Una pregunta, ¿ese menos 4 siempre va? Sí, ese menos 4 es parte de la fórmula. Este menos 4 siempre va ahí. Okay, entonces voy a poner B, que B es 12. Lo encierro entre paréntesis, lo leo a la 2. Menos 4, paréntesis para poner el valor de A, que es 4. Y paréntesis el valor de C, que es 9. Lo doy igual y me dice que es 0. El discriminante es 0. Entonces dijimos que cuando el discriminante es 0, entonces solo hay una solución. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente nosotros cuando el discriminante me da 0? Que nada más voy a calcular x1, no voy a calcular x2. Si ustedes quieren, pueden calcular x2. Les va a dar exactamente lo mismo que el x1, por eso uno nada más calcula el x1. Entonces recordemos que el x1 sería menos b más la raíz del discriminante sobre 2 por a. Entonces x1 sería igual a menos, y b vale 12, más la raíz de 0, ¿verdad? Ah, bueno, aquí puse el 0, sí. La raíz del discriminante, ¿verdad? Pero el discriminante es 0, ¿verdad? Por eso es que va a dar lo mismo el x1 que el x2, sobre 2 por a, que 2 por a es 4. ¿Qué es lo que pasa? Que como el discriminante es 0, esto no vale nada,
raíz de 0 es 0. Entonces da igual si lo sumo o lo resto. Por eso es que x1 y x2 dan exactamente lo mismo. Por eso nada más calculamos el x1. Entonces el x1 es igual a, y aquí lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Esto no nos vamos a complicar, ponemos fracción, ponemos menos 12 más la raíz del discriminante, que en este caso es 0, sobre 2 por 4 o 2 paréntesis 4. Esto es igual a 3 medios. ¿Ok? Y si yo hubiera hecho el x2, que es cambiar este más por un menos, me da exactamente lo mismo, que es menos 3 medios. Entonces cuando aquí me da un 0, yo lo único que hago es calcular nada más el x1. No voy a tener dos valores, sino nada más uno. Y entonces en la respuesta, yo digo respuesta, el conjunto solución es igual a llaves, y adentro de las llaves pongo la única solución que obtuve. Entonces esa es la diferencia. Y si digamos esto hubiera sido marcar con X y yo no quiero hacer todo ese procedimiento, entonces simplemente vengo y introduzco aquí los valores de A, B y C. Pongo 4, que es A, B vale 12 y C vale 9. Y me dice que X, ve que aquí no dice X1 y X2, sino nada más dice X es igual a menos 3 medios. Yo le vuelvo a dar igual y ya me sale el valor mínimo y el valor máximo, y eso no me interesa. Lo que me interesa es nada más el valor X, ¿verdad? El valor X, y ahí está menos 3 medios. ¿Ok? Entonces eso cuando el discriminante da 0. Y por último vamos a ver qué pasa si el discriminante da negativo. Pero voy a desordenar un momento la ecuación para que ustedes vean qué pasa si la ecuación viene desordenada. Digamos que venga así: menos 4x más 10 igual a 2x menos... No, es que estaba fabricando ahí el ejemplo para que me dé negativo. Ok, ya, así. Veamos este ejemplo. Para que dé negativo tendríamos que tener esa ecuación. Ahora, si ustedes ven esta ecuación y la comparan con las anteriores, la diferencia es que viene el igual y después del igual viene un 0. Pero en esta ecuación viene el igual y vienen unos números después del igual, o sea, a la derecha del igual. Las ecuaciones cuadráticas nunca pueden estar de esta manera. Cuando están así, nosotros vamos a decir que están desordenadas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar este término para ordenarlas. Vamos a agarrar este término y lo vamos a poner aquí al lado izquierdo. Y este término también lo vamos a agarrar y lo vamos a poner aquí al lado izquierdo también, del igual, para que no me quede nadie ahí. Entonces ya esto se me iría y me quedaría un 0. Entonces siempre tengo que hacer eso. Si la ecuación cuadrática trae valores aquí a la derecha del igual, entonces tengo que quitarlos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a agarrar ese menos x al cuadrado, este menos x al cuadrado, lo voy a agarrar, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner al lado izquierdo. Como está al cuadrado lo voy a poner de primero porque ese sería el que va de primero. Recuerden eso sí, que cuando yo hago ese cambio, que lo quito del lado izquierdo y lo paso del lado derecho y lo paso al lado izquierdo, cambia el signo. Si estaba negativo lo voy a poner positivo, si estaba positivo lo voy a poner negativo. Entonces lo voy a poner de primero, luego sigue el menos 4x, que es este, luego voy a poner este más 10, que ya estaba ahí, ¿verdad? A mí esos no me afectan en nada. Y ahora voy a agarrar este menos 5 y también lo voy a pasar ahí, lo voy a poner a la par del 10, ¿verdad? Para que me quede junto. Pero como está negativo, entonces a la hora de que lo paso cambia el signo, me queda positivo. Y ahora sí, del lado derecho ya no quedó nadie, ya estos dos se fueron, entonces eso se representa con un 0. Ahora esta ecuación todavía tiene algo extraño, y lo extraño que tiene es que tiene más valores, ¿verdad? Tenemos un término aquí, 2 términos, 3 términos y 4 términos. Cuando tiene más de 3 términos es porque algunos de esos se pueden sumar o restar. En este caso yo puedo sumar esto, ¿verdad? 10 más 5, ¿verdad? Como ninguno de los dos tiene letra, yo los puedo sumar entre ellos. 10 más 5 y 10 más 5 es 15. Entonces esta ecuación me quedaría de la siguiente manera.
x a la 2 menos 4x más 15. Más 15. Igual a 0. Entonces hubo que hacerle ahí un arreglito, pero ya la tenemos lista ahora sí para saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, ¿verdad? Entonces ya tenemos que A es el que está aquí, que es un 1. B es este valor de aquí, con todo y el signo, ¿verdad? Menos 4. Y C es este valor que está aquí, con todo y el signo, positivo en este caso, 15. Entonces no hace falta ponerle positivo 15. Si quiere uno se lo pone, pero no se usa ponerlo. ¿Ok? Y entonces ahora lo que tengo que sacar es el discriminante. Entonces el discriminante es igual a b a la 2. Discriminante es igual a b a la 2 menos 4, que ese es de fórmula, hace 4, por a por c. Y entonces aquí yo lo que hago es lo siguiente: b lo cambio por unos paréntesis, el a lo cambio por unos paréntesis, el 4 se deja igual, ¿verdad? Porque es parte de la fórmula, y el c lo cambio por unos paréntesis. Adentro de ellos pongo los valores correspondientes, que serían menos 4, 1 y 15. Y esto lo resolvemos en la calculadora, no nos compliquemos, simplemente lo hacemos en la calculadora. Entonces menos 4 a la 2 menos 4 paréntesis 1 y paréntesis 15. Le doy igual y me dice que el discriminante es menos 44. Entonces aquí el discriminante es igual a menos 44. Y entonces cuando aquí me queda negativo, si aquí el discriminante me dio cualquier número pero negativo, entonces ya terminamos, no se sigue, ahí se termina el ejercicio, no se sigue. Y entonces se pone como respuesta lo siguiente: respuesta, la solución, o sea, no tiene soluciones. Eso en matemática lo escribimos como que la solución es el conjunto vacío. Esta es una opción de ponerlo, o la otra opción sería poner que la solución es el conjunto vacío, representándolo así con llaves. Cualquiera de las dos está buena, solo ponen una de las dos, ¿ok? O ponen la de arriba o ponen la de abajo, nada más una de las dos. Y sabemos que no tiene soluciones porque el discriminante es negativo, ¿ok? Entonces serían las opciones que tenemos con ecuaciones cuadráticas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, vea, yo quería preguntarle, digamos, por ejemplo, ahí en el lado arriba donde está el igual, que está el 2x y el menos 5, que usted colocó el 2x de primero porque ya se sabe, ¿verdad?, que se iba ahí, pero usted colocó de último, digamos, el 5, digamos, como de último. ¿Qué pasa si uno no se puede poner, digamos, ya que están a ese mismo lado? No se puede poner como a la par del x2, o sea, quedaría malo, tiene que ser exactamente así de último. No, también se puede poner, digamos, usted podría haber puesto así, x2 más 5, y ahí a la par estaba el menos 4x, y también seguía el más 10. O sea, si usted lo pone así está bien, está bueno, no hay problema. Pero uno lo pone cerquita del 10. Uno lo pone cerquita del 10 porque usted sabe que como este no tiene letra y este tampoco tiene letra, entonces los va a tener que juntar. Junto este, o sea, lo sumo entre ellos. 5 más 10. Entonces al final de cuentas me va a venir dando exactamente lo mismo, que sería más 15. Pero sí se puede. Ok, pero igual, más, digamos, en ese caso, si se pusiera de esa forma, o mejor de una vez uno busca cómo colocarlo a la par del que no tiene letra para no complicarse. Sí, yo prefiero que lo pongan así, en parejitas, le llamo yo cuando estoy ahí dando clases. Los ponemos en parejitas porque a veces viene un número así, a veces viene otro que viene con X. Entonces lo pongo a la par del que ya tiene X y así. Porque es más fácil para uno identificar a dónde es que tengo que hacer la suma o la resta. Pero si usted lo pone de esta manera, ¿verdad? Si lo pone como en este caso,
no está mal. Lo único es que ya nos salta a la vista, ¿verdad? Que este 5 tiene que juntarse con este 10. Entonces es cuestión de orden, pero no está mal. O sea, si se lo hace así, no estaría mal. Ok, muchas gracias, profe. Ok, voy a borrar esta pizarra. Porque ya se está poniendo como lerda la condenada pizarra esa. Y entonces vamos a seguir con esto de las ecuaciones cuadráticas, porque aquí hay una parte interesante. Y es que vamos a graficarlas. Ok, vamos a graficar las ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver qué se me hizo esa parte. Aquí está. Que se llaman función cuadrática. Ok, función cuadrática. Cuando vamos a... La diferencia es un tecnicismo, ¿verdad? Cuando las vamos a graficar, hablamos de función cuadrática, y cuando estamos encontrando las ecuaciones hablamos de ecuación cuadrática, pero es básicamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros queremos graficar una función cuadrática, lo que vamos a hacer es encontrar ciertos valores, y vamos a encontrar los siguientes valores. Primero, bueno, me van a dar un criterio, o sea, me van a dar una función cuadrática, y la que sea. Nosotros calculamos el discriminante, eso se calcula exactamente igual. Aquí viene un valor, que este sí me lo da la calculadora, que es el vértice. El vértice es el eje de simetría, coma, el punto máximo o punto mínimo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es eso. El eje de simetría ya vimos que se calcula con esta fórmula, menos b sobre 2a. Y tenemos las intersecciones con el eje x, que la intersección con el eje x son las soluciones, el x1 y el x2. Y la intersección con el eje y, que sería en el 0,c. Entonces esto va a ser, digámoslo, es bastante simple. Una vez que uno lo practica bastante y que se le pegan las fórmulas, es bastante simple, porque siempre vamos a encontrar los mismos criterios. Y falta un criterio aquí, que es el de concavidad, que es este que está acá. Cuando el valor de a es positivo, la función va a quedar como similar a una u, a eso se le llama cóncava hacia arriba. Y cuando el valor de a es negativo, entonces la función va a quedar viendo hacia abajo como una montañita, a eso se le llama cóncava hacia abajo. Entonces cóncava hacia arriba cuando las patitas, digamos, van hacia arriba, y cóncava hacia abajo cuando las patitas van para abajo. Cuando es cóncava hacia arriba va a venir bajando hasta llegar a un punto mínimo y después comienza a subir, y cuando es cóncava hacia arriba va a comenzar a subir, llegar a un punto máximo y luego va a bajar. Entonces va a tener digámoslo así, un intervalo creciente, y luego va a tener un intervalo decreciente. Entonces vamos a ver cómo se haría eso. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta fórmula que tiene aquí. Vamos a ver cuál es el discriminante. Es negativo. No quiero una que sí tenga. Aquí el discriminante es positivo. Vamos a hacer esta. Ahí vienen varios ejemplos, ustedes los pueden hacer. Estoy dejando de lado los problemas, porque si nos metemos en un solo problema de estos, es un problemón. No, mentira. Si nos metemos en esos problemas, se nos va toda la clase y no podemos ver las otras cosas. Entonces estoy dejando los problemas de lado, porque ahí tengo unos videos que les quiero pasar con algunos ejercicios resueltos de problemas. Entonces tal vez los puedan ver por ahí y nos ahorramos ese tiempo. Bueno, entonces vamos a graficar una. Ve aquí, el ejemplo es: analice y grafique las siguientes funciones. Nosotros vamos a agarrar esta: 5x a la 2 menos 5x más 30. Entonces 5x a la 2 menos 5x más 30. Creo que era menos 5. Vamos a ver. Menos 5x a la 2. Y en vez de venir igualadas a 0, las funciones cuadráticas, que son exactamente lo mismo, a, b y c, en vez de venir aquí igual a 0, lo que se hace es que más bien se le pone un nombre igual a eso. ¿Ok? O sea, aquí lo que se hace es que le ponemos un nombre a la función y decimos, sea esta la función g, entonces se le llama g de x igual, y esa es la función. ¿Okay? Esa es la diferencia entre función, técnicamente hablando, esa es la diferencia entre función y ecuación. ¿Okay?
Entonces esto lo vamos a hacer por pasos. El primer paso que vamos a calcular es la concavidad. La concavidad es muy sencilla. Yo tengo que fijarme en A. ¿Ok? Si A es positivo, entonces va a ser así. Va a ser cóncava hacia arriba. Si A es negativo, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale A ahí? Ya ustedes que son expertos. ¿Cuánto vale A en esa función? Menos 5. Menos 5. Correcto, menos 5. A vale menos 5, ¿verdad? Entonces estamos en el caso de que es negativo. Entonces la función, cuando nosotros hagamos el dibujito, me va a quedar de esta manera, cóncava hacia abajo. Entonces esta es una función cóncava hacia abajo. Con solo fijarse en A, eso es todo. Ahí no hay que calcular nada. Simplemente yo veo que aquí el A viene negativo, entonces es cóncava hacia abajo. Eso es lo primero. Luego otra cosa que podemos calcular de una vez sin hacer absolutamente ningún cálculo es la intersección con el eje Y. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y siempre viene dada de la siguiente manera: 0, C. Okay, es un punto en el plano cartesiano. Voy a buscar aquí GeoGebra para explicarles qué significa un punto en el plano cartesiano. Ahorita lo analizamos ya directamente ahí en el GeoGebra. Y 0, C. ¿Qué pasó? ¿No se abrió? Ahí está. Es que está lerdo. 0, C. Entonces yo lo que hago es, ¿quién es C? O sea, yo C lo puedo calcular, ¿verdad? El C, digamos, lo puedo identificar rápidamente. Yo sé que este valor es C. Entonces la intersección con Y va a ser 0, C, que C vale 30, entonces 0,30. Ya está, no me complico. Eso es todo lo que tenía que hacer con la intersección con Y. Eso es todo. ¿Ok? Luego, otro valor que puedo calcular rapidísimo en esto son las intersecciones con el eje X. Entonces la intersección con X la puedo calcular rapidísimo porque esa la vamos a hacer con la calculadora. La intersección con X viene dada de la siguiente manera: el X1, 0, y la otra intersección va a ser el X2, 0. ¿Ok? Entonces eso lo puedo calcular inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son? Muy sencillo, eso lo hacemos con este modo, ¿verdad? Modo menos 2. Entonces pongo los valores de A, B y C. En este caso A vale menos 5. B vale menos 5 también. C vale 30. Pues lo doy igual y me dice que X1 es 2. Entonces quiere decir que la intersección con X va a ser, esto es igual a X1, que ya me está diciendo la calculadora que vale 2. Entonces 2,0, este es un punto en el plano cartesiano también, ya tenemos ese punto. Y el segundo punto sería X2, que en este caso vale menos 3,0. Entonces lo que sí tenemos que aprendernos es que la intersección con Y, el 0 viene de primero. Y en la intersección con X, el 0 viene de segundo. Y el X1 y el X2 yo lo hago con la calculadora. Ahí está, X1 y X2. ¿Ok? Otro valor que estas calculadoras me dan, pero es la calculadora blanca. Ahorita lo vamos a hacer a mano, porque la calculadora con la tapa gris, en la versión que yo tengo aquí de computadora sí lo hace, pero la versión física no hace esto que vamos a hacer ahora, que es el vértice. Es el siguiente valor que tenemos que encontrar, es el vértice. El vértice es importantísimo. El vértice viene dado por la siguiente fórmula, que es paréntesis menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 2 sobre 4a. Esa es la fórmula del vértice, ¿ok? O sea, tenemos que encontrar quién es b, quién es a, y tenemos que encontrar quién es el discriminante para poder calcular el vértice.
Pero la calculadora esta de tapa blanca, si yo le vuelvo a dar igual después del x2, me da el valor del eje de simetría primero, o sea, me da este primer valor. ¿Cuánto daría esto? Se le llama x. Ve que aquí dice x es igual a tanto, entonces en este caso me va a dar un medio negativo. Y si le vuelvo a dar igual, me da el valor de y, que sería este valor de aquí, que sería 125 sobre 4. Entonces, el vértice, las calculadoras nuevas lo calculan. No hace falta que uno haga todo el procedimiento, porque generalmente esto en el examen a veces vienen a marcar con X y le dicen ¿cuál es el vértice de la siguiente función? Entonces yo espero que ustedes no se compliquen la vida y simplemente lo sacan ahí con la calculadora, ¿verdad? El primer valor es el valor del eje de simetría. A este valor se le llama eje de simetría. Al primer valor, al valor se le llama valor X, o también se le llama valor eje de simetría. Y al segundo valor se le llama Y, o también se le llama punto mínimo o máximo. Ahorita vamos a verlo en el plano cartesiano, a qué se refiere que sea punto mínimo o que sea punto máximo. ¿Ok? Y si fuera necesario, a veces lo piden, pero no es algo, digamos, obligatorio, es encontrar el discriminante, ¿verdad? Pero bueno, el discriminante ya nosotros sabemos calcularlo, que responde a la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c, y ahí lo calcularíamos de ser necesario. ¿Ok? Algo pasó aquí rarísimo. Okay, de ser necesario calculamos el discriminante. En este caso sería menos 5 a la 2 menos 4 por menos 5 por 30. En este caso el discriminante, según, para no hacer todo ese cálculo y ahorrarnos el tiempo, según la ficha da 625. Ok, pero ya nosotros sabemos cómo calcular. 625. Ok. No se puede insertar, esto me dio algo raro aquí. Ok, entonces ya tenemos todos estos datos. Tenemos que es cóncava hacia abajo, o sea, tenemos que dibujar más o menos como una montañita, ¿verdad? Tenemos la intersección con Y, ahorita les digo cómo la acomodamos. Tenemos la intersección con los ejes, o con el eje X, perdón, las intersecciones con X, que es en 2,0 y menos 3,0. Y tenemos el vértice, que el vértice es importantísimo para poder dibujarlo. Para que me entiendan bien, el vértice es este puntito. El vértice es este puntito, digamos, el puntito más arriba, ¿verdad? De la función, cuando es una cóncava hacia abajo, y cuando es cóncava hacia arriba, el vértice es este puntito de aquí, que sería el punto más abajo, ¿verdad? Por eso a veces se le llama punto mínimo y punto máximo. Cuando es cóncava hacia arriba tiene punto mínimo, cuando es cóncava hacia abajo tiene punto máximo. Y el eje de simetría es ese mismo punto, pero estas funciones son como dos partes iguales, ¿verdad? Para un lado y para el otro lado son exactamente iguales, se le llama simetría a eso, ¿verdad? Son simétricas. Entonces el eje de simetría es una línea imaginaria que nosotros hacemos ahí y que parte a la función en dos pedazos iguales. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo en GeoGebra para que ustedes me entiendan cómo es que se resolvería, digamos, eso. A ustedes se les va a dar, vamos a cambiar esto para que la cuadrícula venga nada más la normal. Ok, a ustedes se les va a dar un plano cartesiano. Bueno, difícilmente en el examen ustedes van a tener que hacer el dibujo, ¿verdad? Pero esto es un plano cartesiano donde nosotros hacemos puntos. Entonces recuerden que los puntos, o sea, estos pares ordenados, estos que están aquí, 0,30 y 2,5, todo eso son pares ordenados que se pueden ir a dibujar al plano cartesiano. Por ejemplo, que yo diga el punto 5,2. Recuerden que el primero es X y el segundo es Y. O sea, el primero me dice para dónde voy, hacia la derecha o a la izquierda, y el segundo me dice para dónde voy, hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, por ejemplo, que yo tenga estos dos puntos. Vamos a ir a dibujarlos al plano cartesiano. Vamos a ponerlo aquí. 5,2. ¿Dónde pondría yo ese punto 5,2? Bueno, vamos a partir de que siempre estamos aquí, en donde se cruzan los dos ejes. Siempre vamos a estar ahí. Ese se llama el origen. Entonces me dice, váyase 5, pero si está positivo y el primer valor me dice el valor en X, o sea, el valor de derecha a izquierda, si está positivo es hacia la derecha. Entonces me dice, váyase al 5 a la derecha. Entonces me vengo aquí para donde está el 5 a la derecha. Ya estoy ahí. Y el segundo valor me va a decir si agarro para arriba o si agarro para abajo. Si está positivo, agarro para arriba, y si está negativo, agarro para abajo. Entonces me dice, váyase 2 para arriba. Entonces yo estaba aquí en el 5 y me voy 2 para arriba hasta llegar a la altura de 2. Y entonces ahí voy a poner un punto. ¿Ok? Entonces ven que aquí me dice 5,2. Ese es el punto 5,2. Ahora veamos este otro punto. Menos 3,4. Menos 3,4. Entonces el primero me dice izquierda o derecha. Si está positivo, derecha. Si está negativo, izquierda. Menos 3,4. Entonces yo siempre voy a salir de aquí del origen. Estoy aquí en el origen, en el centro, y me dice váyase menos 3, o sea, váyase a la izquierda. Aquí estoy en el menos 3. Y el 4 está positivo, entonces subo hasta la altura del 4. Pongo ahí, menos 3,4. ¿Qué pasa si los dos están negativos? Por ejemplo, que diga menos 7, menos 2, por decir algo. Entonces yo estoy aquí en el origen, váyase hasta el menos 7, voy a correrlo un poquitito aquí para que se vea el menos 7. Entonces yo estoy aquí en el origen y me dice váyase hasta el menos 7. Entonces me voy hasta el menos 7 para acá. Y baje hasta el menos 2 porque está negativo, entonces lo pongo ahí. Ese es el menos 7,1. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen 0? Los que tienen 0 en realidad son más fáciles. Por ejemplo, el punto 0,6. ¿Dónde lo pondría? Bueno, yo estoy aquí siempre en el origen. Y me dice derecha e izquierda 0. O sea, no se mueva. Cuando diga 0, no me muevo. Ok, entonces de izquierda a derecha no me tengo que mover. 0. Me quedo quietito. 0, ahí me quedé. Y la segunda coordenada, el valor de la Y, me dice suba hasta el 6. Entonces yo estaba aquí en el 0 y subo hasta el 6. Entonces ahí voy a poner el 0,6. ¿Y qué pasa si el 0 viene en la segunda coordenada? Si dice, por ejemplo, 3,0. Entonces va a ser de manera similar. Entonces la primera me dice izquierda o derecha. Como en este caso es positivo, entonces me voy hasta donde el 3 a la derecha. Y la segunda coordenada es la que me tiene que decir si subo o si bajo. Pero dice 0. O sea, 0 no haga nada. Quédese ahí. Entonces pongo el punto ahí. Este sería el 3,0. Lo curioso de los que tienen 0 es que siempre me van a quedar en algún punto de los ejes. O sea, no me van a quedar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. O sea, los que tienen 0 o me quedan encima de esta línea o me quedan encima de esta línea. Esa es la característica que tienen los puntos que llevan 0. Bueno, eso era para recordar cómo se hacían los puntos en el plano cartesiano. Ahora vamos a dibujar la función. Vamos a dibujar esta función con los datos que ya encontramos. Lo primero que sabemos es que la concavidad va a ser hacia abajo. Bueno, eso no lo vamos a dibujar todavía, pero lo que hagamos, lo que quiera que hagamos, tiene que quedar así, hacia abajo, como una especie de montañita o una N, digámoslo así. Tiene que quedar así. Si me queda una línea recta o me queda otra cosa, significa que lo hice mal. Entonces lo que vamos a hacer es ir poniendo estos puntos. El 0,30. Bueno, entonces 0,30. Yo vengo aquí, busco el 0,30. El 0,30 me va a quedar encima de aquí del 30. Ese es el 0,30. Entonces ya puse la intersección con Y. Ese ya lo hice. Ahora vamos a poner la intersección con el eje X. Entonces vamos para abajo. Vamos para abajo. Porque el 2,0, entonces me dice váyase al 2 y no se mueva. Entonces aquí 2,0. Lo puse en el 3,0.
2,0 ahí. Y el otro es menos 3,0. Entonces aquí menos 3,0. Entonces ya yo tengo dibujados esos tres puntos, ¿verdad? El 0,30 está aquí arriba, el 3,0 negativo y el 2,0. Ahí está. Ve que digamos, si yo hago el dibujo, vamos a hacer aquí un segmento. Vamos a ver, lugar geométrico será esto. Si yo hago el dibujo, vamos a hacerlo como un segmento, me quedaría algo así, ¿verdad? No me está quedando curvo, pero yo lo dibujaría aquí de alguna manera curva, ¿verdad? Y ahí sigue para abajo y ahí sigue para abajo, ¿verdad? Esa es la idea de que por eso se llama cóncavo hacia abajo, pero ahorita lo vamos a hacer un poquito mejor. Entonces ya tengo esos valores. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta poner nada más el vértice, que el vértice es en el menos 1,5, o sea, menos 1,5, 125. Este valor, así como está, sería difícil escribirlo. Entonces yo lo que hago es que me vengo a la calculadora y me fijo cuánto es 1,5 negativo, ¿verdad?, en decimales, y me das menos 0,5. entonces este primer valor es menos 0,5. Menos 0,5 es la mitad entre 0 y 1, ¿verdad? Y 125 entre 4 es igual a 31,25. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí al plano cartesiano y voy a tratar de ubicar ese punto lo más exacto posible, ¿verdad? En este programa pues es lindísimo porque uno aquí le sale el 0,5, ¿verdad? Pero ahí cuando lo estemos haciendo a mano, simplemente yo pongo entre el 0 y el 1, ahí pongo la mitad y me voy guiando. Entonces me dice, váyase al 0,5 a la izquierda, entonces aquí estoy, y suba hasta el 31,5, 31,25. Entonces tengo que subir hasta donde está el 31, que está aquí, y el 31,25 sería aquí la mitad entre el 31 y el 31,5. Entonces yo ahí voy a poner un punto, y ese va a ser el vértice, aquí. Ahí me quedó casi ¿eh? Vamos a moverlo y queda un poquito más exacto ahí, 0,5 por lo menos. Ahí más o menos. Ahí quedó exacto, ¿ok? Y entonces ahora lo que me quedaría a mí, una vez que ya yo tengo todos esos puntos dados, es hacer el dibujo. Y el dibujo siempre, el punto más alto va a ser el vértice, por eso es que es importante el vértice, ¿verdad? Vamos a ver, es que había una aquí para hacer el dibujo así a lo que Dios quiera, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, ¿Profe? sí. Pero digamos, ¿cómo hacer para saber, por ejemplo, cuando es una pregunta que le digan a uno, cómo hacerlo para saber toda esta fórmula? Porque es un montón de cosas juntas. Sí, digamos, esas tienen que aprendérselas. Aquí están en el documento de la semana pasada, ahí viene, ¿verdad? Bueno, el valor de A, B y C ustedes lo saben sacar. La concavidad nada más es fijarse en A. Si es positivo es cóncavo hacia arriba, si es negativo es cóncavo hacia abajo. El discriminante ya antes aprendimos a sacarlo. El vértice es aplicar la fórmula que bueno, yo se las di. Bueno, aquí tiene que venir. Aquí está el vértice. Vamos a ver. Aquí está el vértice, aquí está la fórmula, ¿verdad? Es lo que valga B, negativo, entre 2 veces lo que valga A, coma, lo que valga el discriminante entre 4 veces el A. Pero como les dije, la calculadora saca el vértice. Entonces, si ustedes tienen la calculadora blanca, no se tienen que preocupar por el vértice, porque ustedes lo sacan ahí con la calculadora. Si no, entonces ahí sí tienen que aprenderse la fórmula, ¿verdad? Y poder sacarlo a mano. Y bueno, aquí para terminar el ejercicio, aquí lo que nos quedaría nada más es dibujar, hacer el dibujo
de la función, que vendría siendo algo como así. ¿Verdad? Hay que darle la curvita. Aquí es como el programa solo me deja sacar líneas rectas, entonces no se ve la curvita, pero la idea es que quede como con cierta curva. O sea, cuando yo hago el dibujo ya final, la idea es que la función me quede algo así. Ahorita la voy a hacer exacta para que ustedes vean cómo debería quedar, pero que me quede algo así, como con una curvita aquí no tan recta. Entonces voy a hacerlo con trampa aquí, para que ustedes vean cómo debería quedar ya oficialmente. Entonces debería quedar así: y igual a menos 5x a la 2 menos 5x más 30. Debería haberles quedado así. Mira, por cierto, ahí fallé, pues lo puse en 30,25 y era 31,25. Ahora sí. Ok, entonces cuando ustedes les pidan, a ustedes no les van a pedir graficar eso, muy difícilmente. Ok, difícilmente les van a pedir graficar eso, pero lo que sí es que tienen que saber sacar lo que es ¿cómo se llama? El vértice. Tienen que saber sacar el vértice, tienen que saber sacar la intersección con Y, que eso es lo que quería mencionarles antes. La intersección con Y se llama intersección con Y porque es cuando la gráfica, o sea, esta línea que dibujamos nosotros, pasa por encima del eje Y. Vean que solamente pasa por ese punto, ¿verdad? Aquí viene la línea, pasa por encima del eje Y y solamente ahí lo pasa, y ya en ninguna otra ocasión va a pasar por encima del eje Y. Y las intersecciones con X es justamente de esos lugares donde viene la línea y pasa o interseca con el eje X, o sea, esta línea horizontal que está aquí. Aquí viene la función, esta línea negra de la función, y en este punto de aquí es que pasa por encima del eje X, y también lo hace por esta parte de aquí. Entonces esos son las intersecciones con los ejes, con el eje X y con el eje Y aquí. Y el otro punto que tenemos que dibujar es el punto que se llama el vértice. ¿Okay? Entonces son los 4 puntos que tenemos que hacer: las intersecciones con el eje X, la intersección con el eje Y y el vértice. Eso serían lo que ustedes tienen que dibujar, además de que saben que es cóncava hacia abajo, o sea que nos va a quedar así como una especie de montañita. Entonces, en resumen, a ustedes les van a pedir a veces, les van a dar una función y les van a pedir que la grafiquen o que encuentre alguno de estos valores. Si le piden cuál es la concavidad, ustedes nada más se fijan en el valor de A. Si viene negativo, es cóncava hacia abajo. Si viene positivo, es cóncava hacia arriba. Le van a pedir la intersección con Y. La intersección con Y es facilísima. Yo nada más me fijo en el C, entonces pongo 0, y el C, lo que valga C. Aquí vale 30, entonces pongo 30. La intersección con X lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? En modo menos 2, meto A, B y C, y ahí la calculadora me va a dar cuánto vale el X1 y cuánto vale el X2. Entonces X1,0, X2,0. El vértice, la calculadora esta, la de la tapa blanca, me lo va a resolver. Le vuelvo a dar el igual y me dice el X, y le vuelvo a dar el igual y me da el Y. Entonces ese es el eje de simetría, ese es el vértice. Al primer valor se le llama eje de simetría, al segundo valor se le llama punto máximo o mínimo. En conjunto los dos se llaman vértice. Si la calculadora mía es de las de tapa gris, entonces lo hago a mano. Entonces pongo fracción, por ejemplo, ¿cómo haría yo para sacar el eje de simetría aquí a mano? Pongo fracción, el valor de B era menos 5, entonces pongo menos, entre paréntesis, menos 5, cierro paréntesis, abajo pongo 2 por lo que vale A vale menos 5 también, y le doy igual, entonces me da menos 1/2, ahí está el eje de simetría, el eje de simetría. Quiero calcular el punto máximo o punto mínimo, entonces pongo fracción, el vértice que nosotros lo calculamos aquí eran 625, entonces menos paréntesis 625, el discriminante 625, y abajo 4 por A, 4 paréntesis A es menos 5, entonces le doy igual,
125 entre 4. Ahí está el punto máximo, o punto, en este caso punto máximo, y en cuanto sea cóncava hacia abajo sería, cóncava hacia arriba sería punto mínimo. Y ya eso es lo que tenemos que calcular. ¿Alguien me iba a decir algo? No. Bueno. Y vamos a pasar a la parte de estadística. Hoy nos vamos a llevar ahí como unos 20 minutitos más. Pero es que sí me interesa entrarle a la parte de estadística. Que es este otro documento que está aquí. Vamos a ver. Esta parte de la parte de estadística en realidad es mucho más sencillo que todo lo demás que hemos visto en todo el año. ¿Ok? La parte de estadística, digamos, es la parte más comprensible. Voy a apagar aquí el micrófono que suena. Ok, entonces es como más conceptual, ok, ya no es tan práctico, no es de hacer tantos cálculos, no es de hacer tantas operaciones, sino que es más de aprenderse los conceptos, de aprendernos qué significa cada cosa. Bueno, estadística, digamos, todos tenemos una idea de lo que es estadística, ¿verdad? Normalmente la estadística la vemos, por ejemplo, en los partidos, ¿verdad? En el fútbol, ¿verdad? Al final dicen estadísticas del partido. Es simplemente como ir recopilando datos acerca de algunos diferentes sucesos que se dieron dentro en este caso, dentro de ese partido de fútbol. Pero la estadística se aplica a muchísimo más cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos ahora las elecciones pasadas, se trabajó mucha estadística, ¿verdad? Viendo cuántos votaron por Chávez, cuántos votaron por Figueres, cuántos votaron por Villalta, etcétera, etcétera. Entonces se van como tomando datos, se van tomando números de esos de ese fenómeno o de esa situación. Entonces algo que nosotros podemos distinguir más claramente dentro de la estadística es la población y la muestra. Y para eso vamos a irnos aquí a la antología, que vienen, digamos, unos ejemplos un poquito más claros. Bueno, por cierto, ahí en la antología vienen un montón de problemas resueltos. Entonces, si ustedes quieren ver eso, de los problemas de funciones cuadráticas, ahí en la antología vienen, pero montones. Entonces eso les va a ayudar muchísimo. Ok, aquí tenemos. Población y muestra. Y tenemos... Ok, aquí está. Por ejemplo, dice se desea estudiar, entre otras variables, el peso y la estatura de los estudiantes de un colegio, con el propósito de evaluar su condición de salud. Entonces, quedémonos con ese ejemplo. ¿Okay? Digamos que en cierto colegio se quiere saber cuál es el peso y la estatura de los estudiantes. Entonces, para eso se hace una encuesta o se hace se les pasa, ¿verdad?, un formulario para que ellos llenen esos datos. Entonces, digamos que el colegio es muy grande. Supongamos que el colegio tiene 1200 estudiantes, por decir algo. ¿Okay? Entonces se hace muy difícil hacer un formulario para que los 1200 estudiantes lo llenen. Por lo que el director decide que solamente le va a aplicar el formulario a 300 estudiantes, ¿verdad? Entonces agarra un poco de séptimo, un poco de octavo, un poco de noveno y así sucesivamente, y entre todos hace 300 estudiantes, porque era muy difícil llenar 1200 estudiantes. Entonces, a estos 300 estudiantes, que fueron los que realmente se les aplicó el formulario, se les llama muestra. ¿Ok?
A los 1200 estudiantes a los que se les pretende, digamos, ubicar el estudio de peso y estatura, son la población del problema. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el director, digamos, de esa institución es decir, bueno, con base en los datos de estos 300 estudiantes podemos sacar conclusiones de la totalidad de los estudiantes del colegio. Entonces, cuando eso sucede, cuando no se puede acceder a la totalidad de los elementos que se están estudiando porque son muchos o porque por alguna razón son inaccesibles, entonces se escoge una muestra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y le hacen una biopsia, por ejemplo, que le arrancan un pedacito de alguna parte y se van a estudiarla. Entonces, no se puede estudiar la totalidad de la parte, por ejemplo, qué sé yo, voy a decir una tontera, pero digamos que alguien tiene algún problema en el estómago, ¿verdad? Entonces ahí por los medios que sean médicos, que yo no conozco mucho, les sacan una muestra ahí del estómago, un raspado de la pared, yo no sé, algo, porque no le pueden sacar todo el estómago, ¿verdad? Para ir a estudiarlo, ¿verdad? Es inaccesible en ese caso. Entonces en ese caso la población del estudio, digámoslo así, para ponerlo en términos de lo que estamos hablando, sería el estómago. Pero como no se puede estudiar todo, entonces lo que se hace es que se saca una pequeña muestra del estómago para estudiarlo, a ver si es que tiene alguna enfermedad o algo por el estilo. Bueno, lo mismo sucede con este asunto de población y muestra. En estadística, por ejemplo, digamos que el Ministerio de Salud quiere saber cuántas personas padecen de diabetes en Costa Rica. Entonces sería muy difícil que el Ministerio de Salud vaya casa por casa preguntándole a todas las personas de Costa Rica de si tienen diabetes o no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dicen, bueno, vamos a hacer un estudio y vamos a enfocarnos en que es la población de Costa Rica, toda la población, pero solamente podemos preguntarles a 2000 personas. Entonces, en ese caso, a las que realmente les preguntan es la muestra. ¿Okay? Entonces, en eso tenemos que tener claro la diferencia entre población y muestra. Luego tenemos lo que es la variable. La variable es muy sencillo de entender porque la variable es lo que se está averiguando. Por ejemplo, en este último estudio que yo les decía a ustedes, queremos saber si las personas tienen diabetes. Entonces esa es la variable. Estamos viendo a ver si tienen una enfermedad o no. Esa es la variable, es la razón del estudio, ¿verdad? Es la característica que se está estudiando. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que se quería saber el peso y la estatura. Entonces el peso y la estatura son las variables de ese estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere saber? El peso y la estatura. Entonces siempre las variables responden a esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué queremos saber? Peso y estatura. Ah, bueno, entonces esas son las variables. Las variables se dividen en dos grandes grupos. Las cualitativas, cuando la respuesta es una palabra. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de, digamos, queremos saber en las familias costarricenses si padecen de alguna enfermedad o no, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el Ministerio de Salud pasa ahí y hace una encuesta en diferentes casas y pasa preguntando si padecen de alguna enfermedad y cuál enfermedad padecen, ¿verdad? Entonces vienen aquí a mi casa y me preguntan, ¿usted padece de alguna enfermedad? Sí. ¿De cuál? Yo no voy a decir 5, ¿verdad? No voy a decir padezco de 20, ¿verdad? No se responde con un número, sino que uno responde con una palabra. Ah, yo padezco de diabetes, por decir algo. O yo padezco de, no sé, de colitis, ¿verdad? Alguna otra enfermedad ahí que a uno se le ocurra. Entonces, cuando lo que se pregunta se responde con una palabra, sea lo que sea, puede ser un color, puede ser un estado, bueno, malo, regular, puede ser estado civil, puede ser casado, soltero. Todas estas que se responden con palabras se llaman variables cualitativas. Pero hay otro montón de variables que se responden con un número. Por ejemplo, que estén haciendo un estudio de cuánto pesan los chicos de noveno del Coneto, ¿verdad? Entonces le preguntan, bueno, ¿cuánto pesa fulanito de tal? 75. ¿Ve? Ese sí se responde con un número. ¿O qué estatura tiene María? 1,70 metros. Se responde con un número. ¿Cuánto gana José? 500,000 colones al mes. Entonces se responde con un número, 500,000.
Entonces, cuando se responden con palabras, se llaman variables cualitativas. Cuando se responden con números, un número directamente, ¿cuántos hijos tiene usted? 2, 1, 0 o 5, los que sean, ¿verdad? Se responde con un número, entonces eso se llaman variables cuantitativas. Entonces tenemos esos dos grandes grupos, variables cualitativas, voy a ponerlo aquí en la pizarra, variables cualitativas, y voy a poner ejemplos. Cualitativas y cuantitativas. ¿Okay? Las cualitativas son las que se responden con palabras. Por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? Entonces, por ejemplo, los colores, el estado de algo, bueno, malo, regular, estado. Puede ser bueno, malo, regular. Esas son variables cualitativas. Enfermedades. ¿De qué enfermedad padece usted? O comida favorita. A mí me gusta la hamburguesa, me gusta la pizza. O equipo favorito. A mí me gusta la liga, me gusta Saprissa, etcétera. Entonces, cuando se responde con palabras son cualitativas. Cuando se responden con números son cuantitativas, y hay dos tipos, ahorita vamos a ver. Por ejemplo, el peso, ¿verdad? El peso se responde con números, ¿verdad? ¿Cuánto pesa usted? 60 kilos o 75,2 kilos, ¿verdad? Estatura también es otra que entra dentro de estatura. ¿Cuánto mide usted? 1,72 metros o 1,58 metros. O 1,92 metros, yo qué sé, ¿verdad? O sueldo, ¿verdad? El sueldo es otra variable cuantitativa. ¿Cuánto gana usted? Me gano 300,000. O me gano 250,000. O me gano 1.250.000, qué rico, ojalá. O así, ¿verdad? Y hay otras cuantitativas que generalmente no tienen coma, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo no puedo decir tengo 2 hijos y medio. Bueno, aunque hay gente que sí tiene 2 hijos y medio, ¿verdad? Pero no, uno tiene un hijo, 2 hijos o 3 hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene usted? 2, ¿verdad? O tengo 3, o tengo 0. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tengo un hermano o 2 hermanos, ¿verdad? Pero no se pueden dividir, estos números no se pueden dividir, en estas variables no se podría dividir. Entonces tenemos que las cuantitativas se separan en dos grupos. Las discretas, cuando el número no hay manera de que se pueda dividir, por ejemplo, cuando estamos hablando de hermanos, de hijos, de mascotas, de cuántos televisores hay en su casa, de cuántas puertas tiene su casa, etcétera, eso no se puede dividir, entonces son variables discretas. O variables continuas, cuando el número acepta una coma, cuando acepta decimales. ¿Cuánto se gana usted? De ahí, por semana me pagan 35.672,5 colones, ¿verdad? Entonces eso es una variable continua. ¿Cuánto mide usted? Bueno, yo mido 1,76 metros. Entonces es una variable continua porque acepta o puede aceptar una coma, ¿verdad? En cambio, en las discretas no hay posibilidad de que exista una coma, ¿ok? ¿Cuántos carros tiene usted? Ya, yo tengo 1 o 0 o 2 o 10, no sé, los que sea, pero uno no tiene 2,3 carros, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, ¿cuántos carros tiene usted? Sería una variable discreta. Y por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál marca de carro tiene usted? ¿Cuál marca? Ah, bueno, es Toyota. ¿Cuál marca de carro tiene usted? Toyota, Hyundai, etcétera, ¿verdad? No sé cómo se escribe. Lo que sea, se responde con palabras, no con números. Entonces esa es la diferencia entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas, solo hay de estas, ¿verdad? Cualitativas. Y las cuantitativas
sí hay dos tipos que son discretas y continuas. En las cualitativas a veces se hablan de nominal y ordinal y ordinales, pero nosotros no nos vamos a meter en ese embrollo. Entonces ahí vienen algunos ejemplos, ¿verdad?, de tipos de variables, y ustedes tienen que decidir si es cualitativa o si es cuantitativa. Por ejemplo, que le pregunten cuál es la calidad de un producto, será bueno, regular o malo. Es una variable cualitativa. ¿Cuántos años ha trabajado usted en una empresa? Bueno, si estamos hablando de años con meses, entonces podría ser continua, una cuantitativa continua. Oye, yo tengo 2 años y medio de trabajar aquí, o 2 años y 3 meses, ¿verdad? Entonces es continua. ¿Cuántos artículos se vendió en un negocio? ¿Verdad? Digamos que sea un negocio ahí de computadoras o algo por el estilo. Oye, no vendió media computadora, ¿verdad? Entonces es discreta, no se pueden dividir. ¿Qué tipo de programa le gusta? Noticiero, telenovela, se responde con palabras, es cualitativa. ¿Cuántos habitantes hay en una casa? Es una cuantitativa discreta. ¿Cuántos litros de gasolina los vendieron los pisteros? Es cuantitativa continua. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ya casi terminamos. No, súper bien, profe. Ok, muy bien. Los datos estadísticos es cada uno de los valores que me ha ido dando el estudio. Por ejemplo, digamos que yo que yo quiero saber cuál es la marca favorita de vehículo, ¿verdad? ¿Cuál es la marca favorita del vehículo de la gente, ¿verdad? Entonces, uno me respondió que Toyota, otro me respondió que Mazda, otro me respondió que Nissan. Entonces cada uno de estos es un dato estadístico. ¿Okay? Este es un dato, este es otro dato estadístico, este es otro dato estadístico. Entonces cada una de las respuestas es un dato estadístico. Por ejemplo, si yo pregunté cuál es el peso de cada uno de ustedes, bueno, alguno me respondió que pesa 70 kilogramos, otro me respondió que 65,7, otro me respondió que 82,4. Entonces cada uno de estos es un dato estadístico. ¿Okay? Dato estadístico es cada uno de los datos que vamos obteniendo en el estudio. Luego tenemos lo que son las distribuciones de frecuencia. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de que una distribución de frecuencia es absoluta cuando hablamos de la cantidad de veces exactas que se repite un valor o de un intervalo. Es relativa cuando lo vamos a poner dividido entre el total de datos, y es relativa porcentual cuando se agarra la relativa y se multiplica por 100. Okay, vamos a ver qué significa esto. Vamos a hacerlo aquí con un ejemplo de los que vienen, creo que en la antología vienen algunos más claros. Vamos a ver. Bueno, aquí yo los invito a que hagan esta práctica, ¿verdad? Ahí en la antología. Por ejemplo dice, estaturas de los integrantes de un equipo de baloncesto. ¿Qué es? ¿Una variable continua? ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? La estatura de algunos estudiantes. ¿Cuantitativa? Es cuantitativa porque se responde con un número. Nada más para mencionar esto de nominal y ordinal. Mencionarlo, es que no me quiero meter mucho ahí. Las cualitativas, las que se responden con palabras, las palabras no tienen ningún orden. Por ejemplo, cuando hablamos de la marca favorita de carros, Toyota, Nissan, ahí no hay ninguna forma en que yo pueda ordenarlos, ¿verdad? Yo no puedo ordenar Toyota y que primero va Toyota y después va Hyundai. No existe ninguna forma de ordenarlos. Pero por ejemplo, cuando hablamos de la calidad de un producto, yo podría ordenarlos del más malo hasta el más bueno, digámoslo así. Entonces me respondieron que era malo, que era bueno, que era excelente, que era regular. Entonces, cuando las palabras tienen un orden en específico, se llaman ordinales. Cuando las palabras que se responden no existe ninguna forma de ordenarlos, por ejemplo los colores. Que alguien diga, ¿cuál es su color favorito? Alguien responde que el azul, otro que el rojo, otro que el verde. Eso no hay manera de ordenarlo. No existe una manera oficial de ordenar eso. Entonces esos son nominales. Cuando no se pueden ordenar son nominales, y cuando sí se pueden ordenar son ordinales, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando hablamos de la escolaridad. La escolaridad de una persona es, digamos, si terminó primaria, si terminó secundaria, si terminó, ¿verdad? Esas como que tienen una forma de ordenarse, primaria completa, primaria incompleta, entonces esas son ordinales. Cuando se pueden ordenar, ordinales, y cuando no, nominales. Eso nada más para mencionarlo. Vamos a la distribución de frecuencias. Ahí viene mucha práctica, yo los invito a que lo hagan. Ok, aquí está, ve qué bonito lo vamos a hacer aquí con este ejemplo. Dice, de acuerdo con los datos que se le presentan, estas son las edades de los empleados de un call center, ok, en años cumplidos, ok. En años cumplidos se refiere a que no vamos a tomar en cuenta meses. Entonces, cuando hablamos de años cumplidos es discreta, ok, porque yo no puedo poner 23,2, ¿verdad? Es cuando hablamos de años cumplidos es los que usted ya cumplió, son exactos, no hay manera de meterle meses ahí, ¿verdad? Entonces es discreto. Entonces dice, elabore una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vean qué sencillo se hace la tabla de distribución de frecuencias. Yo busco cuál es el dato más pequeño de todos, el más pequeño, a ese le vamos a llamar mínimo. En este caso el mínimo es el 21. Entonces yo comienzo a contarlos. Y yo digo, bueno, el 21 aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparece 12 veces. Entonces, en la parte donde dice frecuencia absoluta, yo vengo y escribo 12. ¿Por qué? Porque aparece 12 veces. El 21 aparece 12 veces. Ahora hago lo mismo para el siguiente, para el 22. ¿Cuántas veces aparece el 22? Bueno, entonces yo vengo y cuento. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces en la frecuencia absoluta yo noto cuántas veces aparece el 22. Aparece 11 veces. ¿Cuántas veces aparece el 23? Bueno, hago lo mismo, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparece 12 veces. Entonces el 23 aparece 12 veces. Es bueno irlos tachando porque así usted ya no toma en cuenta los que ya contó. 24, ¿cuántas veces aparece? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta uno, 10. Entonces el 24 aparece 10 veces. Entonces la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece. A eso se refiere frecuencia absoluta, cuántas veces. Y para terminar el 25 aparece 1, 2, 3, 4, 5. Aparece 5 veces. Y entonces yo aquí en total lo que hago es sumarlos todos y me tiene que dar 50 en este caso porque eran 50 personas a las que se les preguntó la edad. ¿Ok? Ahora vean qué sencillo se hace la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, aquí, digamos que a mí no me dieran estos datos. Yo no sé cuánto es la frecuencia relativa de cada uno de estos. Y me piden que lo calcule. ¿Ok? La frecuencia relativa es muy sencilla. Yo agarro el 12, que es la frecuencia absoluta. Voy a hacer esto un pequeñito para... Yo agarro la frecuencia, agarro la frecuencia absoluta del 21 y entonces digo, hay 12 veces el 21 y lo voy a dividir entre el total de todas las personas que estaban en ese estudio, que eran 50. Entonces 12 dividido entre 50 da 6 sobre 25 y en decimales 0,24. ¿Ok? Entonces ahí está. 0,24. Así se saca la frecuencia relativa. Agarro el dato de la frecuencia absoluta y la divido entre el total. Así de sencillo con la calculadora. Aquí no hay que estresarse ni hacer nada complicado. Entonces el segundo sería 11 entre 50. Me da 0,22. El siguiente sería 12 entre 50. Me da 0,24. El siguiente sería 10 entre 50. Me da 0,2. El siguiente, 5 entre 50. Me da 0,1. ¿Ok?
Lo único que tengo que tener cuidado es que cuando yo haga todo esto, si yo sumo todos estos, en el total me tiene que dar 1 o muy parecido a 1. Por ejemplo, 0,24 más 0,22 más 0,24 más 0,2 más 0,1. En este caso me da 1. ¿Okay? A veces nos da 0,99, 90 no sé qué, o 0,98, está bien, ¿verdad? Porque como uno a veces le quita aquí decimales, entonces a veces no da exactamente 1, pero tiene que ser muy parecido. Entonces la frecuencia relativa, ¿cómo se saca? Agarro el valor de aquí y lo divido entre el total. En este caso el total es 50. En otros ejercicios el total va a ser diferente, va a ser 20 o 100 o lo que sea. Entonces yo nada más voy agarrando uno por uno y los voy dividiendo y los voy colocando en la misma fila. Y la frecuencia relativa porcentual, lo que vamos a hacer es también muy sencillo. Ya yo tengo la frecuencia relativa, entonces la multiplico por 100, por eso se llama porcentual, o sea, por 100, porcentual. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo por 100. Entonces 0,24 por 100 y ya yo tengo que aquí es 24. Ahora para este otro 0,22 por 100, ya tengo que aquí me da 22. Nuevamente 0,24 por 100 me da 24. 0,2 por 100 me da 0,2, 20. Y 0,10 por 100 me da 10. ¿Ok? Igual que en el caso anterior, que me tenía que dar 1. Aquí la frecuencia relativa porcentual siempre tiene que aproximarse al 100%. Si no me da 100, tiene que darme 99 o 98. O sea, muy parecido a 100. ¿Verdad? Si ya me da 85, digamos, o me da 90, es porque algo hice mal. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que saber de frecuencia relativa porcentual. En todas estas lo vamos a hacer exactamente igual a ese caso de ahí. Ok, y vamos a terminar ya la clase con este cuadro explicándoles de qué trata. Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a ver si viene el ejemplo aquí, uno con ejemplo, ok, aquí está. Cuando yo tengo, por ejemplo, datos que no están muy agrupados, por ejemplo, aquí yo tenía que, en el caso de las personas que tenían aquí la edad del call center, todos andaban en un rango muy parecido, 21, 22, 23, 24, 25, ¿verdad? Estaban muy parecidos. No era que había uno que tenía 17 años y otro que tenía 82, ¿verdad? Entonces cuando están así agrupados, cuando están muy cerca todos, yo puedo hacer esto, ¿verdad? De esta manera, así como lo hicimos acá. Pero cuando los datos están muy desagrupados, cuando los datos, por ejemplo, aquí ve hay uno de 35, aquí dice que las notas de los estudiantes en francés, alguien se ganó 35 y otro se ganó un 93. Entonces el rango o la amplitud de los datos es muy grande, ¿verdad? Entonces en ese caso lo vamos a hacer un poquitito diferente, ¿ok? No vamos a ir de uno por uno de los datos, ¿verdad? ¿Cuántos 35 subieron? ¿Cuántos 84 subieron? No vamos a hacerlo así, sino que lo vamos a hacer por intervalos. O sea, ¿cuánta gente se ganó entre un 30 y un 40? ¿Cuánta gente se ganó entre un 40 y un 50? Para que el estudio sea un poquito más preciso, ¿verdad? Entonces, si los datos están muy agrupados, se puede ir de uno por uno. Pero si los datos son como muy diversificados, se brincan grandes pedazos de los datos, entonces ahí se recomienda hacerlo por intervalos de clases o intervalos. Ok, entonces vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que averiguar es la amplitud general, el rango general o el recorrido general. Esas tres palabras hacen referencia a exactamente lo mismo. La amplitud general, rango o recorrido significan lo mismo. Y es muy sencillo. Simplemente busco el dato más pequeñito de todos, que en este caso el que le fue peor fue alguien que se ganó un 13. Aquí está. Vamos a ponerlo con el lápiz. Hubo una personita que seguro pensó que el examen era de inglés y se ganó un 13, ¿verdad? Y era de francés. En cambio hubo otra persona que sí, ese le iba muy bien en francés y se ganó un 96. Ok, entonces yo busco el mínimo y busco el máximo.
Entonces el rango, la amplitud general o el recorrido simplemente es agarrar el más grande y restarle el más pequeño. Yo hago eso y en este caso me da 86, quiere decir que el rango, el recorrido, 86 no, 83. El rango, el recorrido o la amplitud de este ejercicio es 83. ¿Ok? Entonces ya tengo el rango. Si le preguntan el rango, ustedes hacen eso, así de sencillo. Más grande menos el más pequeño. Y el más grande se llama máximo y el más pequeño se llama mínimo. Siguiente, vamos a determinar cuántas clases vamos a sacar. ¿Ok? Cuántos intervalos vamos a hacer. ¿Ok? Cuántas de estas secciones vamos a hacer del 20 al 30, del 30 al 40. O sea, cuántos de esos vamos a hacer. Lo que se hace es que se le saca raíz cuadrada al total de datos que tenemos. Eran 40 estudiantes, entonces le sacamos raíz cuadrada a 40. Y nos da aproximadamente 6,32. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar el 6, nada más. Vamos a hacer 6 clases. ¿Ok? Vamos a hacer 6 clases. Ahora vamos a ver de cuánto tiene que ser cada intervalo. O sea, si lo hacemos de 32 a 40 o de 35 a 40 o sea, ¿cuánta va a ser la diferencia entre este y este? ¿Okay? Esa es la amplitud de clase. Si las hacemos de 10 en 10, de 5 en 5, de 7 en 7, o sea, ¿de cuánto lo vamos a hacer? Para saber cuál es la amplitud de clase, lo que hacemos es que agarramos el rango y lo dividimos entre las clases. El rango que sacamos en el primer valor, que era 83, lo dividimos entre el número de clases que me salió en el segundo dato, que sería 83 dividido entre 6 me da 13,8. ven, muy parecido a 14, entonces voy a decir que es 14. Entonces vamos a hacer 14 de esas clases, ¿ok? Y vamos a ver ahora sí cómo las hacemos. Si las hacemos de 5 en 5, de 3 en 3, de 2 en 2, ¿dónde empezamos? ¿Dónde terminamos? Bueno, lo que vamos a hacer es buscar el valor más pequeño de todos, ¿ok? Que es en este caso el 13. Y siempre lo que se recomienda es restarle 0,5, ¿verdad? Para poder incluirlo. Entonces vamos a empezar, el primer intervalo va a ser de 12,5 y como la amplitud de la clase va a ser de 14, entonces yo le voy a sumar 14. Entonces 12,5 más 14, entonces el límite superior de esta clase sería 26,5. Entonces ya tengo la primera clase, o sea el primer intervalo. Vamos a buscar los que se ganaron entre 12,5 y 26,5 y los voy a contar. Y así vamos a ir con los demás clases. La siguiente clase va a empezar de los que se ganaron 26,5 hasta, le sumo 14, 40,5. La siguiente clase va a ser de los que se ganaron 40,5 a los que se ganaron más 14, que serían 54,5. Y así yo defino las 6 clases que voy a hacer y ahí ya me voy a abarcar todos los datos. Entonces así me quedarían las clases. Así me quedarían las clases. Me quedarían de 12,5 a 26,5, de 26,5 a 40,5, de 40,5 a 54,5, de 54,5 a 62,5, 68, de 68,5 a 82,5 y de 82,5 a 96,5. Frecuencia absoluta, o sea, yo busco cuántos se ganaron de 12,5 a 26,5. Entonces aquí me vengo y me fijo. Entre 12,5 y 26,5 está el 13 y tiene que haber alguien más que se ganó menos de 26. Vamos a ver. ¿18? 18, ok. Entonces hay 1, 2. Entonces yo vengo aquí y digo, entre 12,5 y 26,5 hay 2 personas. 2 personas se ganaron eso. Ahora voy a fijarme quiénes se ganaron desde el 26 hasta un 40. Entonces vengo y cuento aquí. Quiénes se ganaron desde un 26. Por ejemplo, este se ganó un 35. Por aquí había alguien que se ganó un 31. Y hay alguien más que se ganó un 30. Hay 3 personas que se ganaron entre 26 y 40, ¿verdad? Entre 26,5 y 40. Entonces hay 3 personas. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas se ganaron entre un 40 y un 54,5? Entonces yo comienzo a buscar hay una persona,
Hay otra persona aquí, llevamos 2. ¿Y qué dije? Y 54. Ajá, aquí hay un 53. Entonces llevamos 3 personas que se ganaron entre un 40,5 y un 54,5. Entonces 3 personas. ¿Cuántas se ganaron entre un 54,5 y un 68,5? Bueno, entonces entre 54 y 68. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 personas que se ganaron entre un 54 y un 68. Ahí están las 6 personas. Bueno, y de la misma manera me fijo cuántas personas se ganaron entre un 68 y un 82. Van a haber 14 personas. Y cuántas personas se ganaron de un 82 a un 96. Van a haber 12 personas. Cuando yo sume todos estos, tiene que darme 40. ¿Por qué? Porque eran 40 estudiantes. Si no me da 40, significa que en alguno de todos me brinqué a alguien, no lo conté. O tal vez me da más, significa que algún dato lo conté más veces. Entonces ya encontré aquí la frecuencia absoluta. Y ahora quiero saber cómo encontrar la frecuencia relativa. Bueno, muy sencillo. La frecuencia relativa yo ya tengo, o sea, lo importante es tener la frecuencia absoluta, que es la que digamos que es laboriosa porque tengo que irlo contando. Pero una vez que tengo la frecuencia absoluta, yo agarro este valor 2 y lo divido entre el total, que en este caso es 40. Entonces yo digo 2 dividido entre 40 da 0,05. Lo mismo para el 3. 3 dividido entre 40 da 0,075. Pero obviamente si aquí me dio esto, entonces aquí en este otro 3 me va a dar lo mismo. Lo mismo para el 6. 6 dividido entre 40, 0,15. Para el 14. 14 dividido entre 40. O sea, siempre la frecuencia absoluta la divido entre el total y ahí voy sacando las frecuencias relativas. Ya tengo todas las frecuencias relativas. ¿Cómo saco la frecuencia porcentual? Agarro esta y la multiplico por 100. Entonces 0,05 por 100 me da 5. Ese lo pongo aquí. Agarro esta y la multiplico por 100. 0,075 por 100. Y lo pongo aquí, 7,5. Estas dos son iguales. 0,15 por 100 me da 15. Entre todas estas me tienen que dar 1. Entre todas estas me tienen que dar 100. ¿Me pueden dar 0,99 o 99 o 98? Sí, pero no me puede dar 80 porque entonces ahí significa que ya algo hice mal. Profe, perdón. ¿Una que se sacaba la marca de la clase? Ah, ok. La marca de clase, facilísimo. Esa se me había olvidado. Gracias, que dicha. La marca de clase. Agarro este. 26,5. O sea, el más grande de primero. Le sumo el más pequeño, 12,5. Quedó igual. Y lo divido entre 2. Me da 19,5. La marca de clase en realidad es el medio, o sea, digamos, el valor que está en el medio entre 12,5 y 26,5, la pura mitad es 19,5. Eso significa marca de clase. Como por ejemplo, que yo diga, ¿cuál número está entre el 10 y el 20? En el puro medio entre el 10 y el 20. ¿Cuál es el valor que está en el puro centro de ellos dos? El 15. Esa sería la marca de clase. Obviamente cuando viene con decimales, a uno así por lógica no se le ocurre. Pero entonces, ¿cómo hace uno para sacarlo? Suma los dos valores, ¿verdad? El grande, que es 40,5, le sumo el pequeño, que es 26,5, y lo que me da lo divido entre 2. En este caso da 33,5, así. Para cada uno de ellos es eso, lo sumo y lo divido entre 2. Lo sumo, le divido entre 2. Lo sumo y lo divido entre 2. Ahí voy obteniendo la marca de clase, que la marca de clase es la mitad exacta de ese intervalo. ¿Ok? Y bueno, ya con eso terminamos la clase de hoy.